Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Durán, pertenezco al curso de software para ingeniería y en esta oportunidad se explicarán los ejercicios de MATLAB propuestos para el desarrollo de la fase 2. Empecemos. Se instaló el MATLAB R2017A, versión demo como la subió el tutor. Acá ya tengo la ejecución de los programas. Entonces vamos a iniciar con la ejecución del primer programa. Le acabamos de agregar en el Command Windows, que es donde está la interfaz con el usuario, los comandos para limpiar todo lo que son variables y datos. Vale. En el primer programa tenemos la tarea de realizar un divisor de tensión. Entonces por el medio del dips agregamos el título que es divisor de tensión. R1, R2 y VT son entradas. Acá la MATLAB la reconoce sin necesidad de especificar qué tipo de variable es, solo agregándole el igual y el input. En este caso agregamos primera resistencia, segunda resistencia y total de voltaje del circuito. Luego por su parte para las variables de salida tenemos tensión en R1 y R2 y donde se ejecutan las fórmulas. Después volvemos a invocar el comando dips para que nos aparezca un título que diga tensión en R1 y luego con el dips llamamos la variable tensión R1, así también con la tensión en R2. Para poder visualizar que estos ejercicios en MATLAB se ejecutan correctamente, tenemos acá unos ejemplos de edición de voltaje. Entonces vamos a agregar las siguientes resistencias y el voltaje. Entonces le damos correr y nos sale que ingresemos el valor de la primera resistencia. En este caso nuestra resistencia es de 10K. Le damos 10, le damos enter. Luego nos dice que la segunda resistencia es de 8 y nuestra fuente de una vez es de 6. Entonces le damos 8, enter, 6 y a continuación nos aparecen los valores de tensión en R1 y R2 que corresponden a los valores tomados acá por el voltímetro de Proteus: 3,3, 2,67 y también se realizan teóricamente. Ese sería el primer programa. Volvemos a dar los comandos de limpiar de pantalla y de variables y vamos a ejecutar nuestro segundo programa, que es el divisor de corriente. En este programa el dips también se utiliza, o siempre lo vamos a utilizar acá para hacer textos cadena de texto para informar al usuario de qué trata el programa o qué datos requiere para el ingreso, o visualizar qué variables son las que se encuentran al resolver las distintas ecuaciones en cada problema. En este caso, pues se nos solicita que en el divisor de corriente el usuario ingrese por medio otra vez unas variables input R1, R2 y corriente total. Aparte de esto se utiliza la variable A para ejecutar una operación que es la que nos va a permitir calcular lo que es la corriente en R1 y R2. El dips también lo estamos ejecutando en este espacio para, como en el script anterior, invocar el texto de corriente y posteriormente invocar la variable corriente para su visualización, igual que en R2. En este caso tenemos el siguiente ejercicio en el que tenemos dos resistencias de 4 y 8 y una corriente total de 6 amperios. Vamos a ejecutarlo. Le damos run. Nos dice que ingresemos la primera resistencia, que es 4. Luego nos indica que ingresemos la segunda, que es 8. Y por último me dice que ingresemos la cantidad de corriente total del circuito, que es 6. En ese caso me aparece que la corriente en R1 es 4 y la corriente en R2 es 2. Perdón, otra vez. Como se evidencia acá en los amperímetros de Proteus. También con los cálculos respectivos. 2, 2
y 4. El siguiente programa nos pide que hagamos un conversor de unidades de resistencia y voltaje. Vamos a volver a limpiar esto. En este caso, pues utilizamos como tal el dict otra vez para colocar el nombre en nuestro programa. Vamos a invocar las variables como input V y R, que son ingreso del valor de voltaje y el valor de resistencia. Acá luego en las variables A, B, C, D y E se va a ejecutar una multiplicación o una división dependiendo del caso, para que luego nos arroje por medio del DIPS los valores de nanovoltios, microvoltios, milivoltios, kilovoltios, megavoltios, y así también con el valor en la resistencia según cada unidad. En este caso, para comprobar este programa, lo que vamos a poder observar es acá dos software que tenemos, en los que tenemos acá una unidad. Por ejemplo, tenemos 4 ohmios y nos arroja los distintos valores. Nanohmios nos arroja que son 4.000 millones, microohmios 4 millones, miliohmios 4.000 y así sucesivamente. Entonces vamos a ejecutarlo con el valor de 4 ohmios, nuestro programa. Pero primero vamos a ejecutar el de voltaje, perdón, que es el primero que está acá. En este caso tenemos nuestro programa y nos estamos basando en un valor de 15 voltios. Entonces le vamos a ejecutar. Otro de los parámetros que colocamos acá es realizar un pause de 5 segundos para poder visualizar los datos del voltaje con sus respectivas unidades. Y luego con el CLC lo que hacemos es limpiar la pantalla para luego pedirle al usuario que ingrese el valor de resistencia. Entonces vamos a observar. Nos dice que agreguemos los valores de voltaje, le damos 15 y acá nos aparecen todos los valores, nanovoltios. Listos. En este caso ahora nos pide que agreguemos los valores de resistencia. En la resistencia nos dice que son 4. Le damos 4 y nos aparece el siguiente arreglo, nanohmios. Este lo podemos visualizar. Pues acá pues MATLAB lo que nos hace es abreviar los ceros o los valores que tengamos con la función exponente, pero son los mismos valores que tenemos en nuestro conversor de software. Por último se nos pide realizar un arreglo de capacitores en el cual se nos permita vincular qué tipo de circuito de capacitores tenemos, ya sea en paralelo o en serie. A su vez nos da la condición de que deben de ser n elementos que debamos ingresar y que esos n elementos pues realicen las operaciones para realizar para pues hallar el capacitor equivalente. Volvemos a limpiar nuestra pantalla y nuestras variables y listos. Entonces en este caso nos vamos a ubicar en un ejemplo que se consultó en internet, donde tenemos acá: determina la capacitancia total de un circuito en serie mostrando si la capacitancia de los condensadores es la siguiente. Tenemos el circuito y tenemos la operación que nos arroja 72 microfarads. Listos. En este caso nuestro programa le estamos utilizando sentencias importantes como el if. El condicional if es el que me permite seleccionar entre el circuito paralelo y serie. Luego de esto se citan las variables n como input y se establece que hay otra variable llamada r igual a 0. Esto se establece para poder realizar un contador y que la cantidad de elementos que ingresamos, ya sean 4 capacitancias, 5 capacitancias, se almacenen y luego pues realicen las operaciones respectivas. Para la visualización de los parámetros en paralelo tenemos que podemos realizarlo de varias formas. En este caso utilizamos el comando for, realizando el contador, donde nos indica que si la variable 1 está igual, y está igual en 1, me le genere un número adicional
a N. Entonces acá nos dice que ingrese el valor del capacitancia en faradios. Luego nuestro resultado, que es R, como vamos a visualizar acá, después de tener los comandos for y while, acá en este espacio, se realiza, si se dan cuenta, un bucle en la sentencia for o while. Entonces acá estamos realizando el bucle y pues lo que va a hacer es la suma de los valores que se hayan digitado por parte del usuario. En el caso de las capacitancia en serie, acá es un poco más compleja la sintaxis porque pues puede funcionar igual que el for, pero hay que agregar algunas variables que tienen que operarse para permitir realizar la operación en serie. Es bueno aclarar de que los capacitores en serie tienen la misma, o se hallan igual que una resistencia en paralelo, con la siguiente ecuación que tenemos acá. Y cuando tenemos nuestros capacitores en paralelo, pues lo único que se hace es sumar. Entonces para los capacitores en serie se agregan estas variables xd para luego operarlas en el resultado, y que nos salga el valor indicado. Acá el bucle while pues cumple casi la misma función del for. Se dan cuenta que estamos haciendo una sumatoria ahí, como la que realizamos acá en esta parte, y nos va a permitir pues contar las veces que el usuario haya ingresado el número de capacitadores que quiere calcular. Luego de esto nos genera una salida única que es R, y pues como tiene la opción if, pues seleccionando uno de los dos caminos, pues tenemos el resultado en la variable R. Vamos a ejecutar el primero. Este es sumamente fácil, pues no tengo acá el comprobador, pero pues ya con la teoría que les acabo de decir, si seleccionamos que son capacitores en paralelo, me va a indicar de que es una suma. Entonces le damos run, me indica que ingrese la configuración, en este caso le vamos a dar 1 en paralelo, me dice que ingresemos los capacitores, vamos a ingresar 3 y vamos a colocar sus capacitancias en microfaradios. Entonces vamos a hacer una suma, nos va a dar 3, el siguiente capacitor nos va a dar 5 y el siguiente nos va a dar 4. Esta suma, si se dan cuenta, nos tiene que dar el resultado de una capacitancia equivalente igual a 12. 8 y 4, 12. Observamos que el capacitador en microfaradios equivalente es igual a 12. Vamos otra vez a limpiarlo y vamos a observar el ejemplo que es el más complejo, pero pues que determina de que pues se hizo las ecuaciones indicadas y los procedimientos necesarios para poder hallar lo que es la capacitancia equivalente en un circuito de capacitores, valga la redundancia, en serie. Entonces le damos el clear all, el CLC y listos. Observamos que tenemos un ejercicio acá. Para esto sí vamos a utilizar el ejercicio. Tenemos los siguientes capacitores C1, C2, C3, C4 que se encuentran en la siguiente distribución. Observamos que el circuito está en serie. Listos. Nos dice que son 1000, 150, 250 y 450. Entonces vamos a ir ingresando cada uno. Vamos a darle play. Si nos damos cuenta, acá nos dice que con 1 o con 0 ingresemos a cada uno de los parámetros. Anteriormente con 1 ingresamos a paralelo. Ahorita le vamos a dar 0 para ingresar a serie. Me dice que cuántos capacitores en nuestro ejercicio tenemos 4. Damos enter y me dice que indique o que ingrese la capacitancia de cada uno de los microfaradios. Observamos que el primero es 1000. Le damos 1000. El segundo me indica que son 150. El tercero es 250. Y el cuarto son 450. Perdón. 450. Entonces, al tener los 4 capítulos, les damos enter y nos dice que el capacitor en microfarados equivalente es igual a 72. Si lo vamos a visualizar después de las ecuaciones que se realizan acá, nuestro valor son
72 microfarads. Bueno, eso era todo por el momento. La idea era pues afianzar los parámetros de programación en nuestro software MATLAB. Pues por medio de esos ejercicios se pudieron aclarar muchas cosas pues para el desarrollo de nuestro caso de estudio. Muchísimas gracias por todo y hasta una nueva oportunidad.